soy Luis Ángel Teixeira y vamos a resolver el problema 3.2-26 de la serie de problemas de ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Bueno, como pueden ver en esta ocasión, este circuito que nos plantean, bueno, tenemos, como pueden ver, ya nombramos los nodos A, C y B. Tenemos 3 caminos en cuestión, 2 resistencias y 2 fuentes de voltaje, una dependiente y otra independiente, con de las variables IA, como pueden observar. Bueno, lo primero que podemos notar es que no están ni en serie ni en paralelo. ¿Por qué? Pues no están en paralelo porque están entre dos nodos diferentes. Esta resistencia, pongamos de R1, está entre los nodos C y B, y esta resistencia R2 entre A y C. ¿Ok? Y tampoco podemos decir que está en serie porque en el momento que de C a B se divide y son 3 caminos aquí, por lo que se tiene que dividir la corriente, entonces no podemos decir que es un circuito en serie. Bueno, podemos identificar 3 caminos. Como pueden ver, aquí tenemos el primer camino, segundo camino, y todo esto de C, B y esta es el tercer camino. Todo esto. Ok, esos son los 3 caminos principales en los que tendremos nuestra corriente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer y que podemos identificar es aplicar la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm nos dije que voltaje es intensidad por la resistencia. Entonces, bueno, aquí podemos identificar en el A a C, en el AC o CB, que son nuestra batería de voltaje y nuestra resistencia están en paralelo, por lo que podemos aplicar la ley de Ohm aquí para saber la intensidad que circula en este circuito, y como va de mayor a menor, sabríamos el contrario de IA. Ok, entonces hacemos eso, la intensidad entre 20 ohms, 25 volts entre 20 ohms igual 5 cuartos de ampere. Simplificándolo, eso quiere decir que como sabemos que la intensidad va de mayor a menor, entonces de aquí a aquí están circulando 5 cuartos de ampere, y al nodo C desde A están entrando 5 cuartos de ampere. Ok, bueno, sabiendo esto, conocemos nuestra IA como va en el sentido opuesto, entonces deducimos que IA son menos 5 cuartos de ampere. Ok, esta es nuestra variable independiente. Bueno, nuestra batería en esta parte alta nos dice que es 4 IA, multiplicamos por 4, nos da menos 20 cuartos. Como nos dice que es de mayor a menor, y nos salió negativa nuestra corriente, nos va a decir que aquí, bueno, menos 20 cuartos nos va a dar menos 5 ampere, ¿no? Entonces son de mayor a menor potencial, menos 5 volts. Aquí está diciendo ampere. Sí, la batería es de menos 5 volts. La que va a circular de A a B. Desde A B. Lo es menos 5 porque aquí está positivo, pero no salió negativa. Entonces, como es de menos 5, de A a B es menos 5 volts y de B a A es 5 volts. Ok, entonces como ya sabemos podemos darnos cuenta que ya conocemos 2 de nuestros voltajes que circulan en nuestro circuito, por lo cual podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario o antihorario, como gusten. Ok, yo lo voy a aplicar en sentido horario. Ok, recuerden que la ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que la suma de los voltajes en un circuito cerrado tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, aplicamos en tu circuito el voltaje de B a A más el voltaje de B a C más el voltaje de C a A tiene que darnos 0. Bueno, empezamos a sustituir el de A a B, menos 5, más el de B a C, es lo que queremos conocer, y el de C a A es menos 25 volts.
nuestra solución tiene que dar 0, que lo que nos dice es que de B a C menos 30 igual a 0, lo cual el voltaje de BC tiene que ser 30 volts positivos, ¿no? Ok, entonces ya conocemos el voltaje de nuestra resistencia R1, por lo que hoy se me olvidó ponerla aquí. Esta resistencia es de 10 ohms. Ok, conociendo nuestro voltaje y nuestra resistencia, podemos conocer la intensidad que pasa por ahí, que serían 30 entre 10. Recuerden que la intensidad aquí lo podemos despejar, es voltaje entre resistencia. 30 entre 10 serían 3 amperes, que circularían de mayor a menor potencial, lo que significa que desde aquí irían los 3 amperes, 3 amperes, 3 amperes, y por aquí entrarían del nodo B al nodo C 3 amperes, que se juntarían con estos. Recuerden que la ley de Ohm de corriente, que lo que entra es lo mismo que lo que sale. Entonces, si aquí entran 3 amperes y aquí entran 5 cuartos de amperes, lo sumamos, si lo ponemos en cuartos es 12 cuartos más 5 cuartos, lo que quiere decir que aquí saldrían 17 cuartos de amper. Aquí se olvidan de dividir, 5 cuartos para acá y 12 cuartos para acá. Y así estaría circulando en todo nuestro circuito. Ok, y por último nos pide conocer el valor de la corriente IC, y como la corriente va en esta dirección, lo que quiere decir que esta es la corriente que la anularía. Entonces el IC nos daría menos 17 cuartos de amper, y así terminaríamos nuestro circuito. Gracias.